Bueno, mi nombre es Leonardo Jiménez y en esta ocasión le venimos a hablar sobre el reclutamiento alveolar. Dicho esto, continuemos. La ventilación con pulmón abierto ha sido un avance significativo en el campo de la ventilación mecánica, especialmente en situaciones como es el síndrome de distrés respiratorio agudo. Esta estrategia se basa en el reclutamiento alveolar, que consiste en reabrir áreas pulmonares colapsadas o mal airadas para mejorar la oxigenación y la mecánica pulmonar, donde implique mantener unidades alveolares previamente colapsadas abiertas durante todo el ciclo respiratorio, utilizando presiones inspiratorias adecuadas y niveles óptimos de PIC o presión positiva final de la expiratoria, para evitar el colapso al final, obviamente, de la expiración. El pulmón abierto se fundamenta en superar una presión de apertura crítica durante la inspiración, mantener esa presión durante un tiempo suficiente y asegurar que no haya tiempo crítico durante la expiración, que permita el cierre de las unidades pulmonares. Ahora bien, el reclutamiento alveolar se define como la expansión de áreas pulmonares que se encuentran colapsadas y mediante un incremento breve y controlado de la presión transpulmonar, esta está encaminado a crear y mantener una condición libre de colapso, con la finalidad de instaurar una estrategia de protección pulmonar, aumentando el volumen al final de la expiración y mejorando el intercambio gaseoso. Aquí podemos observar una representación didáctica de reclutamiento alveolar, donde la letra A representa una unidad normal que se expande en fase inspiratoria y la letra B representa una unidad colapsada por completo que se abre en la inspiración reclutándose en sentido estricto, y la letra C representa una unidad parcialmente colapsada que se abre hasta reclutándose. Entonces, se podría decir que en términos estrictos, el reclutamiento alveolar en un paciente conectado a ventilación mecánica es función del producto de la presión inspiratoria máxima por el tiempo inspirado, resultado a la cual se le suma la pi, que es el parámetro que mantiene la apertura del líquido. Según diversos autores, este es, según diversos autores, este es el resumen en el cual se puede abrir un pulmón durante 3 pasos, donde uno debe superar una presión de apertura crítica durante la inspiración. 2. Esta presión de apertura debe mantenerse durante un periodo suficientemente largo y durante la expiración no debe pasar ningún tiempo crítico que permita el cierre de las unidades pulmonares mediante el uso de PI automático o intrínseco aplicado a niveles de PI suficientemente altos para que evite el colapso alveolar. Las maniobras de reclutamiento alveolar son una técnica ventilatoria útil para mejorar la oxigenación en pacientes con insuficiencia respiratoria. Sin embargo, es importante realizarlas con precaución y monitorizar al paciente durante el procedimiento. La maniobra de reclutamiento es un procedimiento utilizado en medicina para revertir o prevenir la atelaxia pulmonar, que es la pérdida parcial o total de la capacidad de los alvéolos pulmonares para expandirse debido a la falta de aire. Consiste en aplicar una presión positiva continua en las vías respiratorias para abrir los alvéolos colapsados y maximizar la ventilación pulmonar. Este proceso permite mejorar el intercambio gaseoso
y la oxigenación de los tejidos, facilitando así la respiración o la recuperación de los pacientes con problemas respiratorios. El objetivo de la maniobra es principalmente el de restablecer y mantener la funcionalidad de los alvéolos pulmonares colapsados o parcialmente cerrados, optimizando la ventilación y la oxigenación en pacientes que presentan alteraciones respiratorias. Al abrir los alvéolos colapsados, se busca mejorar la distribución de aire en los pulmones, aumentando la capacidad de oxigenación y evitando la formación de áreas con ventilación deficiente. De esta manera, se pretende prevenir y tratar la hipoxemia y mejorar la función respiratoria del paciente. Técnica y procedimiento. La técnica utilizada en la maniobra de reclutamiento alveolar se basa en la aplicación de presión positiva continua en las vías respiratorias del paciente. Esto se logra mediante el uso de un respirador mecánico, el cual suministra aire o mezcla de gases en forma de presión controlada. La presión aplicada se mantiene durante un periodo determinado y se va ajustando de acuerdo a las necesidades del paciente. Esta presión positiva ayuda a mantener los alvéolos expandidos y a abrir aquellos que se encuentran colapsados, permitiendo una mayor o una mejor ventilación pulmonar y una mayor entrada de oxígeno. En cuanto al procedimiento, la maniobra se realiza mediante un breve aumento en la presión transpulmonar, que se define como la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Este aumento de presión puede lograrse de diferentes maneras. 1. CPAP mantenida. Se aplica una presión constante durante 20 a 40 segundos, generalmente entre 35 y 50 centímetros de columna de agua. 2. Inspiración sostenida. Se mantiene una presión inspiratoria alta durante un tiempo prolongado, más de 2 segundos. 3. Se intercalan respiraciones profundas con la ventilación normal. Esta manera es conocida como suspiros. Y por último, 4. Reclutamiento alveolar por volumen. En esta manera se aumenta el volumen tidal hasta un nivel predefinido. Algunos estudios han demostrado que la maniobra de reclutamiento alveolar puede mejorar la oxigenación y la mecánica ventilatoria, mientras que otros no han encontrado ningún beneficio. Suelen requerirse más estudios para determinar la eficacia de Hola, hola, te habla Aristes García y para continuar lo que ha estado hablando mi compañero, en este punto vamos a desarrollar la fase de la maniobra de reclutamiento. Pues en la primera fase se inicia con una maniobra de PIC de 10 centímetros de agua y se incrementa gradualmente hasta llegar a una PIC máxima de 45 a 50 centímetros de agua. Durante esta fase hay presiones inspiratorias con meseta alrededor de 60 centímetros de agua para reclutar los alvéolos colapsados. Esta fase es esencial para abrir las áreas colapsadas del pulmón y mejorar la oxigenación. En la fase número 2, que se llama fase de titulación de PIC, después de alcanzar el reclutamiento máximo, se ajusta a una PIC alrededor de 25 centímetros de agua, hasta llegar al basal de alrededor de 10 centímetros de agua. Aquí se busca encontrar el equilibrio óptimo de PIC que mantengan los alvéolos abiertos sin causar daño, permitiendo mantener los beneficios de la maniobra a largo plazo. Siguientemente vamos con la fase 3 que habla de reclutar nuevamente el pulmón
aquí no es otra cosa que volver a una PIC a 50 centímetros de agua durante 2 minutos. Hacer lo mismo que se hizo en la fase 1. Y para proseguir, en la fase 4 se mantiene la ventilación, disminuyendo la presión control y alcanzar el volumen tidal de objetivo. Bueno, ahora veremos lo que sucede en las fases de la maniobra de reclutamiento alveolar, pero de forma manual. Beneficio versus riesgos. Beneficios del reclutamiento alveolar. Los beneficios de las maniobras de reclutamiento alveolar son principalmente fisiológicas. Mejora el intercambio gaseoso, hay una oxigenación adecuada, mejora la relación ventilación-perfusión y aumenta la mecánica respiratoria. Cabe destacar que los beneficios pueden variar de un paciente a otro según la patología presentada. Asimismo, las maniobras de reclutamiento alveolar están acompañadas por la aplicación de presión positiva al final de la expiración, lo que conocemos como PIC. Esta también trae beneficios a los pacientes tales como el incremento de la capacidad residual funcional, reclutamiento de unidades alveolares adicionales, mejora la distensibilidad pulmonar, reducción de los cortocircuitos pulmonares y permite disminuir la FiO2. Ahora bien, riesgos del reclutamiento alveolar. Como todo procedimiento realizado, tiene sus pros y sus contras. Las maniobras de reclutamiento alveolar no son la excepción. Al realizar estas maniobras en los pacientes se pueden producir lesiones que pueden resultar en un problema serio para la salud del mismo. Entre los riesgos encontramos uno muy común relacionado al descenso de la presión después del reclutamiento, que puede provocar que los alvéolos reexpandidos se colapsen de nuevo, causando un ateletrauma y más lesión pulmonar. Este efecto se minimiza con la aplicación del PIC, pero a su vez se debe cuidar la presión que se aplica, ya que un PIC muy alto puede provocar una disminución del retorno venoso por el incremento de presión media en la vía aérea, alteración de la perfusión en áreas sobredistendidas debido al aumento del espacio muerto, el barotrauma y el incremento en la resistencia vascular pulmonar. Cabe destacar que las presiones y los tiempos se deben controlar. Cuando las presiones suben y bajan, se pueden dar cierres cíclicos y esto conlleva a un desreclutamiento. Por ello, los índices de oxigenación pueden bajar. Asimismo, el exceso de presión puede reexpandir zonas que ya estaban abiertas, causando trastornos hemodinámicos. Incluso se ha hablado de una translocación bacteriana empujada por las presiones aplicadas desde el exterior o partes altas de la vía aérea al alvéolo. Ok, continuando con la exposición de mis compañeros, la titulación PIC. La titulación PIC es la presión positiva al final de la expiración. Eso es lo que significa PIC. Esto es un proceso crucial en la ventilación mecánica, especialmente en el manejo de pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, o lo que comúnmente se conoce como SDRA. O también que pues presenten algunas otras afecciones pulmonares. Ok, la PIC se ajusta individualmente según el caso que presente cada paciente, para así lograr optimizar la oxigenación y la mecánica pulmonar, equilibrando la apertura de los alvéolos con el riesgo de la sobredistensión. Y básicamente la titulación PIC se basa en la optimización de la
relación ventilación-perfusión y la complacencia pulmonar, con el objetivo de mejorar la oxigenación sin comprometer la integridad de los pulmones del paciente que esté conectado al ventilador mecánico. Ahora bien, cabe destacar que este proceso puede implicar la realización de pruebas de reclutamiento pulmonar y la evaluación de parámetros como el espacio muerto alveolar y la complacencia estática para determinar y para poder determinar la PIC en una óptima en cada caso clínico o de forma óptima en cada caso del paciente, en el caso que se esté presentando. Ok, y para poder entender un poco mejor sobre qué es la PIC o la titulación PIC, esto lo podemos explicar mediante una gráfica, que es la que se está presentando aquí en la diapositiva. Ok, y esta gráfica es la de un ventilador mecánico en el que se evalúa mediante la presión de agua, que se mide en centímetros de H2O, sobre el tiempo, como se puede ver allí en este gráfico. En este gráfico además también podemos evidenciar los ciclos respiratorios que se producen dentro de los pulmones. Ahora bien, cuando una persona presenta alguna afección respiratoria, el cual no le permita llevar a cabo todo el proceso respiratorio debidamente como tiene que ser, como se tiene que realizar, y esta afección, porque obviamente esta afección está haciendo que los alvéolos, que es donde se produce el intercambio de gases, al momento de realizar un paso muy importante en la respiración, que es la expiración, estos hacen que estos se colapsen debido a que pues la afección no permite que los alvéolos en ese momento preciso de la respiración, del proceso de la respiración, no se esté realizando debidamente o correctamente como tiene que ser. Entonces, en los pulmones de este paciente que tenga esta afección, no tienen la capacidad, digamos, fisiológicamente hablando, de evitar de que sus alvéolos eviten este colapso. Entonces es allí donde entra la ventilación mecánica, que lo que hace es que evita este colapso al final de la expiración, que es lo que se conoce como PIC. Y como podemos ver en este gráfico, que el paciente que esté conectado a este ventilador de este gráfico que se está presentando acá en esta diapositiva, en esta presentación, que este gráfico tiene una presión o se le está aplicando al paciente una presión de 10 centímetros de H2O o 10 centímetros o 10 centímetros de PIC. Así de esta manera, haciendo que los ciclos respiratorios del paciente estén por encima de cero. O sea, que evitando que la presión regrese a cero, aquí como se lo podemos ver en el gráfico, y de esta manera lograr así que al final de la expiración los alvéolos no colapsen. Y obviamente así poder ayudar a la respiración en los pulmones del paciente que está conectado a ese equipo y que pues obviamente esté presentando alguna afección o algún síndrome como el SDRA, que es un síndrome que más comúnmente se da en pacientes con enfermedades o con afecciones pulmonares. Y obviamente en este gráfico
se está evidenciando una presión que se le está aplicando al paciente, una presión de 10, pero esto puede variar debido a la situación y el caso que esté presentando el paciente. La presión que se le puede aplicar al paciente puede ser de 5 a 8, o si es un paciente que tiene mucha grasa, o sea, un paciente obeso, allí se estaría evaluando también la situación de este paciente para poder así determinar en qué presión es que se le debe aplicar, cuánta presión se le debería aplicar a ese paciente que esté conectado al ventilador mecánico.